Estamos en directo. Le voy a invitar solicitud a la doctora Patricia. A ver. Si me ve ahora. A ver. Patri, ¿me ves ahora? Vamos a esperar a ver si me puede ver. A ver. A ver, vamos a esperar a Patricia, que es especialista en salud de la mujer, es ginecóloga. Y a ver, me está diciendo que la invitación no la recibe. A ver, un momentito, esto ya sabéis que esto es las cosas del directo. Vamos a ver, enviamos de nuevo la invitación. Espera, esto no pasa nada, esto es así. A ver ahora, Patricia, ¿ya? Aquí dice que te has unido, pero no te puedo ver todavía. A ver, Patri, ¿me puedes ver? No. A ver. A ver, Patri, ahora, ahora, ¿no? Bien, Uy, venga, estamos. ahora estamos. Esto es el directo que siempre pasa alguna cosita así de sorpresa para que estemos como más animadas. Venga, que le dé emoción, exacto, muy bien. De emoción yo juego a la cosa. Así que bueno, ya estamos. ¿Me ves y me escuchas? Y yo a Perfecto. ti igual. Así que, perfecto. Bueno, pues aquí estamos. Bienvenidas a todas las que os estáis incorporando a este directo, que es especial y espero que os guste mucho. Y gracias, Patricia, a ti por este tiempo, por este espacio y bueno, que yo creo que tenemos muchas cosas que decir y cosas que, bueno, que creo que pueden interesar mucho. Así que, bueno, pues ante todo, preséntate si no te importa y dices eso, que te dedicas y quién eres y eso, por si hay seguro personas que no te conocen todavía. Vale, bueno, encantada de estar aquí contigo y compartir este ratito que va a ser maravilloso. Bueno, yo soy Patricia Pérez Moneo, soy ginecóloga especializada en menopausia y en oncología ginecológica. Trabajo de manera presencial en Cuenca y ahora estoy también empezando con el trabajo online para poder llegar a más mujeres porque creo que es un campo en el que se necesita abordar más allá, ahí, con conceptos y conocimientos actualizados. Y Totalmente. bueno, y, Sí, y nada, para las que vienen de mi parte que no te conocen, quiero también que te presentes. sí. Bueno, pues yo soy Celia Aragón, soy psicóloga y enfermera y bueno, mi proyecto está dedicado a las mujeres que atraviesan por un proceso de cáncer de mama. Yo trabajo actualmente como enfermera en un hospital de la sanidad pública en la provincia de Cádiz y aparte de las labores asistenciales como enfermera, pues realizo labores como psicóloga de acompañamiento emocional y de todo el proceso de las mujeres con cáncer de mama. Entonces, bueno, pues surgió este directo pues precisamente por eso, ¿no? Por todas las cosas en común que hay en el proceso de cáncer de mama, con el tema de la menopausia, que ahí hay muchas dudas y mucho que informar y dudas que resolver, ¿no? Entonces, por Y eso mucho era ruido. entonces, por eso fue el tema de este directo. Así que, bueno, pues si te parece, Patricia, puedes empezar diciéndonos, pues, qué consideras tú que es la menopausia precoz y por qué es tan frecuente o por qué se suele presentar con frecuencia en las mujeres que están en tratamiento para un cáncer de mama. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, pues vamos a empezar hablando de la menopausia. La menopausia, que es la última regla, es decir, cuando nuestros ovarios dejan de funcionar y dejamos de tener hormonas. Entonces, la edad normal es entre los 49 y 52 años. La media en España es a los 51. Entonces, con esa normalidad se ha estipulado que por debajo de los 45 años es una menopausia temprana, que ya os comentaré cositas sobre esta peculiaridad también,
Y una menopausia precoz, la cual ya se considera patológica, es aquella que la regla se va y por tanto las hormonas, porque nuestros ovarios dejan de funcionar por debajo de los 40 años. Esto se considera, de hecho, como he comentado, patológico. Por regla general, hay que buscar causa en el contexto en el que estamos. La mayoría de las veces es por los tratamientos que reciben las mujeres que han padecido un proceso oncológico, en este caso un cáncer de mama. Pero si no fuera debido a esto, que lo llamamos menopausia iatrogénica, porque la producimos al final los médicos, habría que buscar causas genéticas, autoinmunes y otras, ¿vale? Y entonces, en esta menopausia por debajo de los 40 años, siempre hay que reemplazar esas hormonas. Pero cuando hablamos de la menopausia temprana, que aquí es lo que yo os quería comentar también, es decir, por debajo de los 45, al final se está viendo, y los que estamos especializándonos en el mundo este hormonal y de la menopausia, cada vez tendemos más a reemplazar las hormonas también esas mujeres, porque hay que tener en cuenta que la edad media de la mujer en España son 86 años. Si se te va antes de los 45, son 40 o más años sin hormonas, con los beneficios que estas nos aportan. Entonces, cada vez se está tendiendo más a reemplazar las hormonas y no consideran tan normal la menopausia por debajo de los 45 tampoco. Claro. De hecho, yo creo que vamos a tender, es verdad que es creencia mía, a reemplazar las hormonas a las mujeres mucho más años, pero bueno, ya veremos la ciencia y el tiempo si me da esa razón, pero yo creo que sí, porque al final son beneficiosas para nosotras. Sí, pues ahí hay esto es una duda que a mí me plantean muchas mujeres cuando tienen eso, la menopausia por el tema de tratamientos oncológicos. Bueno, que no están seguras si es seguro esa terapia o ese tratamiento hormonal, ¿no? Entonces esa es una duda que a mí siempre o muchas veces me preguntan, digo, mira, yo la remito a su ginecólogo o a su oncólogo de referencia, pero realmente esto es una duda que yo quería solucionar contigo, por lo menos a ver si podemos tener alguna luz en esto. ¿Es segura la terapia hormonal? Me encanta que saques este tema porque es mi pasión, es mi tema fuerte y hay tanta desinformación y desactualización en oncólogos, sobre todo porque al final el oncólogo es el médico de la mujer, en ese proceso es en quien más confía y quien más actualizado debe de estar. Y siempre eso, pues al final toda la mujer que nos entra en la consulta entra con un miedo en cuanto hablas de la palabra hormona brutal. Entonces, bueno, hay que ir quitándolo poco a poco. ¿Por qué? Por un lado, tenemos hormonas a día de hoy que son idénticas a las nuestras, que son las llamadas hormonas bioidénticas, con lo cual vamos a tener muchos menos efectos secundarios si las sabemos manejar. Y por otro lado, los estudios que hay actualizados nos van diciendo que hay ciertos tratamientos que se pueden utilizar incluso en pacientes con cáncer de mama. A ver, está claro que un cáncer de mama que es dependiente de hormonas, un estrógeno sistémico por piel, no le vamos a poder poner porque vamos a incrementar esos niveles hormonales que no queremos. Pero, por ejemplo, sí que podríamos poner estrógenos locales en la vagina para el tratamiento de la atrofia vaginal. Y eso, por ejemplo, eso a las mujeres les da un reparo y un echa para atrás, pero bueno, quiero eso, pues dejar claro que esos tratamientos, de hecho, le voy a remitir a todas las mujeres a la página de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, que es la AEM, Muy bien. formación para las mujeres y tienen un maravilloso código de colores como un semáforo que te pone todas las condiciones que puedes tener, todas las patologías, los cánceres, antecedentes familiares, personales, y te ponen qué tratamientos están en verde y puedes aplicarlos y qué tratamientos son rojos y que no, y qué tratamientos amarillos, que hay que ver un poco el contexto. Entonces, por ejemplo, los estrógenos locales es que todo es verde, aunque tengas un cáncer hormonodependiente. Claro. Y luego, eso por un lado. Por otro lado, las pacientes que tienen un triple negativo, que no tienen ningún receptor hormonal, esas tienen que estar reemplazadas y hay muchas veces que no. Entonces, pues bueno, y como un punto extra, eh,
a mí me encanta, al final las hormonas sexuales son tres: los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Y la testosterona, hay ya múltiples estudios dados en pacientes con cáncer de mama. Y es beneficiosa porque es la hormona de la energía, de la vitalidad, reduce el riesgo de infarto, que al final, ahora luego comentaremos pues, qué riesgos tiene esta menopausia. Claro. Y, y- y es verdad que, claro, no está la industria farmacéutica implicada en los tratamientos, entonces no la puedes encontrar en farmacias, tienes que hacerla por fórmula magistral, pero bueno, es una baza buenísima para las pacientes con un cáncer con receptores estrogénicos positivos. Pues muy valiosa información, Patricia, porque ya te digo, a mí me preguntan muchísimo y además hay la duda de eso de que el oncólogo no le dice, le deja de decir. Bueno, entonces vamos a dejar después al final la descripción lo que tú acabas de comentar del sitio donde ya pueden buscarse y pueden confirmar, ¿no? O sea, todo eso está súper. Ellas mismas, porque muchas veces dices, bueno, tengo opiniones que se contradicen, ¿a quién hago caso? Entonces lo entiendo. Pero, por ejemplo, ahí es que esa página es fundamental y la pueden visitar y hay información para profesionales, pero también para mujeres. Bueno, ya de entrada muchísimo más tranquilo y tranquilidad con el tema de las terapias hormonales, ¿no? Eso ya para empezar, ya con ahí tenemos mucho adelantado. Mira, y otra cuestión, Patricia, ¿qué síntomas son los que más frecuentes aparecen? ¿Y cuáles son esos síntomas clave que dice uno? Eso es porque ya está apareciendo la menopausia. ¿Qué síntomas son? Aunque imagino que habrán en las mujeres y tal, pero tú como qué síntomas principales son para que la mujer diga, uy, pues por aquí puede ser porque tengo ya la menopausia encima. ¿Eso que cuáles son? Es verdad que a la mayoría de estas mujeres, como ahora la frecuencia del cáncer de mama en torno a las 40 y algo, por desgracia, está elevándose, de repente sus ovarios se quedan caos absolutos. Entonces empieza una menopausia iatrogénica que los síntomas empiezan mucho más, de manera más agresiva. Además, hay estudios que le demuestran que la menopausia iatrogénica, los síntomas son más intensos y las consecuencias un poco peores que una menopausia natural y paulatina. Entonces, lo principales son los sofocos conocidos por todas y que están un poco incluidos dentro de los síntomas vasomotores, que son los sofocos, que de repente me empieza a arder y me sube un calor que me pongo roja, la sudoración nocturna y las palpitaciones. Son un poco los principales y que más intensos empiezan. Pero bueno, esos son los típicos reconocidos por la mujer. Claro. ¿Cuáles menos reconocidos? Pues empiezan a olvidarse las palabras. Uy, tengo como una neblina mental de no me vienen como antes. Luego me cambia el humor, la memoria no la tengo tan bien. Tengo más tendencia a llorar por nada, más la habilidad emocional. De hecho, hay más síntomas depresivos que encima estos, claro, son bastante frecuentes y normalmente, pues al final esos afectan mucho la calidad de vida y consultan con su médico. Y entonces, consultan su médico porque estoy más triste, me estoy deprimiendo y no duermo bien. Y entonces te llevas el estabilizador del ánimo, el hipnótico y la benzodiazepina, y que son los medicamentos que más toman las mujeres a día de hoy en España. Y quizá, pues a lo mejor con un poco de hormona, se solucionarían todos esos problemas. Pero bueno, es verdad que estos casos hay que valorarlos muy bien y por gente especialista, porque como hemos visto, pues hay mujeres que tienen cánceres hormonodependientes, que esas son las que con más ojo hay que mirar. Pero luego, otros síntomas. Me empiezan a doler las articulaciones. Empiezo a ganar la lorcita porque se redistribuye la grasa de manera diferente. Y el que empieza un poquito más tarde, pero es el que siempre va peor, suele ser la atrofia vaginal. La atrofia vaginal, se va secando la vagina, se va haciendo una más fina, cambia el pH y por un lado tiendes a tener más infecciones, por otro lado orinas más muchas veces, por otro lado se te escapa la orina y luego la parte de la esfera sexual y las relaciones sexuales pues que se afectan muchísimo.
Sí, sí, sí. Mira, de todas maneras, Patri, mira, nos pregunta aquí, dice Pili Gómez Sala, hay un comentario que dice, yo estoy con anastrozol y estoy con unos síntomas terribles y el oncólogo me dice que no puedo usar ni untado estrógenos. Eh, lo ¿Ya que ves? antes, ¿no? Lo que estábamos comentando antes. Vale, imagino eso. Al final estás con el inhibidor de la aromatasa porque te tienen que dejar hormonalmente anulada. Entonces, claro, hormonalmente anulada, la que más se afecta es la vagina. Pues bueno, pues si quieres te mando estudios, métete en la EM y se lo mandas a tu oncólogo porque hay dos tratamientos hormonales que a nivel vaginal sí que los podéis utilizar, que son los estrógenos y andrógenos y tienen mucha efectividad. Luego, si no, también hay otras terapias como que no entramos en hormonas para los un poco más escépticos, que para la atrofia vaginal está pues, la ginecología regenerativa, el láser, la radiofrecuencia y esas cosas. ¿Vale? Pero, por ejemplo, ese síntoma sí que te lo puedes tratar. Y una candidata perfecta para terapia con testosterona. Mira, con esto lo que estábamos hablando antes, lo que comentabas de los síntomas, es que resulta que en estas señoras que pasan estos procesos, los síntomas de la menopausia a lo mejor se enlazan y están como entremezclados con los síntomas o los síntomas que tienen por otros tratamientos, ¿no? Entonces, a veces no se diferencia y piensa que son efectos de los tratamientos, efectos secundarios de tratamiento, y no piensan que es por el tema de la menopausia. Entonces, pues eso, lo que por eso te decía, digo, algunos síntomas muy, muy típicos, porque a lo mejor son chicas más jóvenes, que como tú sabes y verás en consulta, el cáncer de mama, bueno, está teniendo un repunte de edades muy jóvenes. Entonces, estas chicas jóvenes no tienen ni idea, ni conocen, ni tienen por qué saber el tema de qué es la menopausia. Entonces, esos síntomas que empiezan a tener, piensan que son propios del tratamiento que es quimioterápico, pero no de que es el tema de hormonal de la menopausia, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño lío en que no saben bien si es del tratamiento, si es de la menopausia, que las hormonas que les han dicho esto es bueno, que hay que decir, bueno, vamos a ver, mira, estos son los síntomas que te pueden guiar para saber que es un tema hormonal por el tema de la menopausia, ¿no? Por eso quería que dieras unos toques de Claro. eso, porque hay muchas mujeres jóvenes que no tienen y no saben qué síntomas puede producir esto de la menopausia precoz. Claro, pero es que, por ejemplo, los dolores de las articulaciones los produce la falta de hormonas y los producen los efectos secundarios de los tratamientos como inhibidores de la aromatasa o tamoxifeno. Entonces, bueno, ahora doy unos tips de suplementación y cambios de vida que también vienen bien para eso. Claro, claro, claro. Pues eso, entonces, bueno, existen alternativas para estos síntomas también, ¿no, Patricia? Para lo que ibas a comentar a continuación, ¿no? ¿Qué podemos hacer de forma natural para guiar y para acompasar y disminuir todos estos síntomas que es verdad que en muchas ocasiones condicionan el día a día, ¿eh? Por el tema de, bueno, no poder dormir, de, bueno, muy alterada, los cambios de humor, ya que de por sí el proceso por el que se pasa ya es un terremoto emocional. Además, con esta base química y hormonal, pues bueno, esto es que eso puede, desde el punto de vista natural, aparte de la terapia sustitutiva hormonal, ¿qué tú recomendarías? Vale, a ver, entonces, hay como varias claves que hay que valorar en esta mujer. Lo principal es el estilo de vida y dentro del estilo de vida valoramos, o sea, incluimos llevar una vida activa. Llevar una vida activa es me voy a andar, voy al trabajo andando, tengo un trabajo activo, ¿vale? Eso es vida activa, pero el andar no es deporte. A eso hay que añadirle deporte. El deporte es la medicina más barata que tenemos, más accesible, porque con unas pesitas, unas gomas en casa, puedes solucionarlo. ¿Vale? Lo demostrado científicamente que es más beneficioso es compaginar ejercicio de fuerza, porque el músculo libera hormonas que a nivel cognitivo, a nivel de corazón, nos soportan muchos beneficios con algo de cardio, es decir, que nos eleve la frecuencia cardíaca, hasta un nivel en el que ya estemos cansados, pero podamos seguir hablando. Y eso 3 veces por semana. Y luego, alimentación. La alimentación es la clave. Al final, el cáncer está claro que está producido por múltiples factores, pero siempre hay una inflamación ahí crónica que no se ha resuelto. Entonces, hay que llevar una alimentación antiinflamatoria. Lo más importante, retirar harinas refinadas, procesados.
todo lo que lleve azúcar o edulcorantes. Yo a los pacientes siempre les digo, lo que tienes que alimentarte, o sea, con lo que tienes que alimentarte es con lo que te da el mercado. Las frutas, las verduras, carne, pescado o huevos. Eso tiene que ir incluido en todas las comidas. ¿Vale? Y bueno, luego ya si quieren afinar un poco más, yo siempre aconsejo con algún nutricionista especializado porque me parece clave, porque hay que revertir la situación que nos ha llevado al cáncer y entre ellos está esa antiinflamación. Y luego, bueno, de esto imagino que tú también aportarás mucho, como llevamos siempre un nivel de vida con un estrés muy elevado, cada día buscar algo para bajar ese cortisol. Yo les digo respiraciones, meditación. Luego ahora nos dices un poco tú qué aconsejas en cuanto a eso, porque seguro que puedes aportarnos algo más. Y, y luego pues hay veces que se necesita suplementación. Por ejemplo, para el dolor de articulaciones, que al final es muy inflamatorio, omega 3 a dosis altas va fenomenal. Qué interesante. El tema de los suplementos también, Patricia, es súper interesante y también es una pregunta recurrente. Es un Pues por lo mismo. mundo. Sí, 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 totalmente. Esa pregunta también es recurrente, ¿qué suplementos? ¿En qué momento? ¿Cuáles para todas son los mismos o depende de cada caso? Mira, para los sofocos, que al final es uno de los síntomas que más afectan, tenemos plantas que son los fitoterápicos, que pueden ayudar a controlar esos síntomas cuando son leves, cuando son moderados hay que ir hormonas, pero cuando son leves y sobre todo estas mujeres con cáncer de mama hormonodependiente, podemos utilizar plantas como la cimicifuga racemosa, el extracto de azafrán. Sí que tienen que tener en cuenta que deben de evitar las isoflavonas de soja y el lúpulo, porque son plantas que vienen muy bien para los sofocos, pero actúan a nivel del receptor de estrógeno y también lo activan, entonces esas las deben de evitar. Entonces a mí, por ejemplo, la cimicifuga racemosa es una de las plantas que más me gusta para tratar estos síntomas. Y luego de cara a el insomnio y el dormir peor y descansar peor, pues algo que tenga que ver con el GABA, algún adaptógeno como la ashwagandha, la melatonina, la vitamina D. Esa es fundamental, tienen que estar en niveles por encima de 40, porque eso seguro que os lo piden en la analítica y no nos podemos conformar con menos, porque se ha demostrado que es una neurohormona fundamental en muchas reacciones del cuerpo y tiene que estar por encima de 40. Sí, sí. Pues qué interesante y bueno, qué mundo, ¿no? Qué desconocimiento total, creo yo. Ya te digo, todo esto es, bueno, un antes y un después, creo yo, Patricia, después de toda esta información. Que me alegro mucho de esto de poder aportar porque sí, 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 creo que hace falta también. Hace falta, hace mucha falta, y es verdad, ¿eh? Sí, sí, ahí hay mucha. Te digo, el tema hormonal, además nos están diciendo cuál es la página. Bueno, ahora después lo ponemos cuando termine el directo en la Pili Gomezal, en la descripción pondremos la página que tú comentaste antes para que lo puedan ver y tal. De todas maneras, yo tengo un post que que pongo el código este de semáforo y se ve muy bien con los cánceres ginecológicos y en qué casos se puede dar hormonas y en qué casos no. Sí, sí, Pero bueno, ahora la ponemos también. Sí, pues está. sí. Vale, y yo, por ejemplo, te quería sacar un tema porque hablando con una compañera el otro día de la atrofia vaginal, es que ese es el síntoma que al final peor acaban las pobrecillas. Entonces, es verdad que la esfera sexual se toca mucho, pero a muchas, pues bueno, al final no quieren tener relaciones y les importa un pepino, pues vale. Pero a las que sí y es una parte importante de su vida, como debería de ser, porque al final la vulva y la vagina hay que cuidarlas, porque si no, ya hemos visto que nos puede conllevar más infecciones, sangrados que nos vuelven locas, incontinencias de orina, o sea que para mí la vulva y la vagina hay que tratarlas y cuidarlas mucho, pero eso, empiezan a tener sequedad y empiezan a tener dolor con las relaciones, entonces empiezan a dejarlo y sobre todo y empiezan a tenerle miedo y la pareja es la que suele tener más miedo de decir, ay, no, no quiero hacerte daño, no quiero hacerte daño. Y nunca involucramos a
la pareja. Yo, por ejemplo, claro, en la consulta veo al final lo físico, la revisión y a la pareja nunca le tratamos esa parte más emocional y de esos miedos. Y no sé si tú nos puedes un poco aportar algo en esto, en Sí. este miedo. Pues mira, así de entrada, la pareja o la pareja, bueno, el entorno, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en la pareja por el tema de la atrofia vaginal, ¿no? Pero en el proceso de cáncer de mama es fundamental el apoyo que tenga la señora. Entonces, el apoyo es su pareja en este caso, que es de lo que vamos a hablar, pero el entorno familiar es fundamental porque es un pilar en el que ellas se van a apoyar bueno, para poder seguir adelante. Entonces, es fundamental. Y en este tema del tema sexual y de la atrofia, evidentemente. Es verdad que se deja fuera el proceso de cáncer de mama, lo tiene la mujer y es la mujer, evidentemente es la mujer que es el centro, pero es que toda la familia se ve afectada cuando en una casa la mujer tiene el proceso de cáncer de mama, toda la familia se ve afectada, no físicamente, pero sí emocionalmente, que es también tocar la salud de toda la familia, ¿no? Y en este caso, la pareja de esta señora, pues claro, se ve que no sabe cómo acompañar, no sabe qué hacer y bueno, generamos ahí un conflicto más, aparte de lo ya añadido por la dificultad que tiene el proceso, que es una sacudida en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que yo diría para esta pareja, para involucrarla en ese tema, es, bueno, que tiene que escuchar a esa mujer. O sea, esa mujer tiene que tener confianza, tiene que comunicarse, tiene que decirle a su pareja, pues mira, tengo miedo de tal, o eso, o me duele. Y él tiene que escucharla activamente, sin prejuicio, y bueno, para intentar realmente ayudarla, ¿no? Entonces, en la escucha activa y en la comunicación es el primer paso. Si no hablamos, pues no hay si no hablamos, no comunicamos, ella tiene miedo y él más porque le va a hacer daño, no hay nada que hacer. Entonces eso ahí no tiene arreglo. Entonces hay que hablar, hay que escuchar y hay que entrar en la comunicación para intentar validar las emociones, ¿no? Del que yo me siento tal, yo siento miedo de que te puedo dañar y hay que tener una, iniciativa de arreglar el tema, ¿no? Si no hay verá voluntad de arreglar el tema, de tener relaciones, pues no lo va a ver. Pero si queremos arreglar el tema y hay voluntad, lo primero es el escucha y la comunicación, ¿no? Después respetar los ritmos. Vamos a hablar de los preliminares y de los antes, que la relación sexual no es solamente el acto ni la penetración, ¿no? Y aquí cobra muchísima más importancia todo lo demás. Y es así, o sea, es por aquí por donde hay que empezar, sin prisas, con el ritmo, acompañándose, comunicándose y hablando en la intimidad de lo que cada uno siente. Esto es así y hay que hablarlo así si de verdad se quiere solventar el tema de por este problema de atrofia vaginal y de dolor en las relaciones. Entonces, hay que hablar, hay que comunicarse, hay que querer arreglarlo, hay que validar las emociones de lo que se siente. Y bueno, tú mejor que nadie podrás también recomendar lubricantes, cremas, tal y cual, que van a ayudar y además que son imprescindibles también, como tú sabes, en estos casos. Entonces, junto con ese acompañamiento de crema vaginal y tal, esa comunicación, esa voluntad y esa no prisa, pues puede haber un arreglo. Y también hay un tip muy importante que es no querer volver a lo de antes. O sea, probablemente no va a la relación como antes de que se tenga este problema de atrofia vaginal. Entonces habrá que buscar una nueva manera y una adaptación con lo que tenemos ahora, tanto ella como él. Entonces, no querer buscarse en lo que tenían y en cómo era la relación anterior, sino vamos a compasarnos y vamos a ver con lo que tenemos ahora qué podemos hacer. Que se puede hacer muchísimo y tener relaciones pues perfectas y plenas. Pero quizás buscarlo desde otro punto de vista y no basándose en la que había antes, que probablemente hay que cambiar y adaptarse y buscar una nueva. Entonces, Claro, importante. el tema de la escucha y de la integración en la pareja, que por supuesto está ahí. Además es un pilar fundamental, como siempre digo yo, en el proceso, en estos procesos para mujeres. Sí, yo aparte siempre además les añado un juguete sexual. Son Entonces, muy útiles porque, sobre todo los que tienen vibración, porque estimula mucho la vagina y entonces lo que pasa que eso pues hay que meterlo en la pareja, yo creo, y, bueno, como tú dices, hay que adaptarse, hay que tener mente abierta, ¿no? Y si los juguetes también nos pueden ser muy aliados porque nos ayudan a esa estimulación y cuando se va atrofiando, pues como los preliminares, por ejemplo,
nos viene también bien para ir adaptando la vagina y esa lubricación que vayas aumentando. Pili, ¿no? La apatía sexual, bueno, la bajada de líbido, eso también es otro tema que también ocurre, bueno, por el tema de la menopausia y bueno, por el proceso en sí que está pasando la mujer, ¿no? También es verdad que hay que buscar momentos en ese proceso, en esa etapa. O sea, en fin, habrá un momento que la mujer diga, pues no, ahora mismo no, y hay que respetarlo, y ahora mismo no, y es no. Pero bueno, eso va a evolucionar y eso va a pasar, afortunadamente, en el tiempo, y ya sí habrá una etapa en el que sí empiece a apetecer y sí empieza otra vez a evolucionar y a entrar en esa etapa de la sexualidad, ¿no? Sí. Mira, nos preguntaba antes que si se puede usar láser sin hormonas dará resultados. Pues mira, la experiencia que yo tengo es que cuesta más, mucho más responder que una mujer que tiene hormonas, porque obviamente ese bloqueo lo tenemos, pero al final responde. Yo es verdad que, claro, añado las hormonas al tratamiento, y además es que es eso, es que las puedes añadir a nivel local sin ningún riesgo, ir haciendo controles analíticos para que tu oncólogo esté seguro y tranquilo, más bien, porque seguro estamos, de que no se elevan los estrógenos en sangre y ya está. Es verdad que combinado funciona mucho mejor, pero el láser solo tarda, a lo mejor hay alguna sesión más que dar, pero también funciona. De hecho, es la mayor indicación que tiene el láser, cómo empezó el láser para mujeres oncológicas. Qué bien. Y una pregunta que se me ocurre también, Patricia. La ginecología regenerativa, así, a grandes rasgos, ¿qué nos dices de eso? Pues a ver, es un mundo que está creciendo mucho y que la principal paciente, como acabamos de decir, es la paciente oncológica, que hasta ahora no se le ha dado ningún tratamiento hormonal. A día de hoy se tiene miedo a los tratamientos hormonales, entonces en ellas donde más beneficios se va a encontrar. Entonces tenemos para la hidratación, para la regeneración del colágeno, para aumentar la lubricación, reducir las infecciones de orina que pueda haber, reducir la incontinencia. Todos esos síntomas se benefician y se mejoran con láser o radiofrecuencia, por ejemplo. Y luego, pues bueno, si hay algo añadido, pues hay más tratamientos. También hay el ácido hialurónico, que es la molécula más hidratante, es un gran aliado. Salen ahora factores de crecimiento, exosomas que son factores de crecimiento, que nos van potenciando mucho más esa regeneración y cada vez los tratamientos van siendo más eficaces en ese aspecto. ¿Y Así que es un mundo que se puede beneficiar. alguna contraindicación o alguna situación? Uso de marcapasos y embarazo. En Eso, este caso, claro. vale. No tiene contraindicaciones, efectos secundarios mínimos, así que son tratamientos muy seguros, que eso es otra gran baza que tienen estos tratamientos. Lo único malo que son la mayoría privados. Hay algún hospital en España que ya en mujeres oncológicas lo está incluyendo en su cartera de servicios, pero ya eso, para que llegue a todos, aún les queda y entonces son tratamientos privados. Eso es un poco el inconveniente que tiene. A que nos encontramos eso en la sanidad pública, pues que realmente para estos lo que estamos hablando, ¿no? Pacientes oncológicas con estos procesos de cáncer de mama, pues la lleva el oncólogo. Ya está. O sea, entonces, El acompañamiento psicológico yo creo que también es muy light, por lo que he vivido con alguna amiga. Tienen algo, pero tampoco. Entonces, lo malo que tienen estas pobres pacientes, que encima les ha tocado, es que encima se tienen que ir a medicina privada y al final pues todo es caro y todo suma. claro, siempre, bueno, sale el tema, pero es que es verdad, ¿no? Que debería ser una opción multidisciplinar, de un equipo de multidisciplinar, ¿no? De varios profesionales que lleven, bueno, las diferentes esferas que es lo que la mujer le va a afectar, ¿no? Del tema de nutrición, el tema bueno, es un ginecólogo para atender todo este tema de hormonas y esto es que es un mundo que realmente yo creo que se va muy de las manos porque es que no hay una especialización aquí, ¿no? No. Entonces, quizás pues se podría llevarlo mejor de otra manera, pero bueno, realmente eso hay ahí una carencia, veo yo, vamos, yo veo eso, ¿no? Hay una carencia y luego, por ejemplo, yo en la seguridad social tengo 10 minutos para atender a la mujer. En 10 minutos le tengo que preguntar por todos sus síntomas, le tengo que revisar
Y yo imagino pues que en las otras consultas con el oncólogo tal, entonces vas como a tiro hecho y no se puede ofrecer un buen servicio, pero bueno, esa carencia tenemos. Claro. Sí, sí, pero bueno, para eso estamos La que aquí, para tenemos que aprovecharnos, eso es. Lo ofrecer cual, lo que no se ofrece en otro sistema. Entonces, por eso estamos por aquí, bueno, pues divulgando información y aportando lo que no se puede a lo mejor en una consulta física de efectivamente 10 minutos. ujú, claro, esto vamos, es un lujo, es un De la regalo. consulta emocional es igual, efectivamente. Hay psicólogas, sí, pero es que no se llega a todos, no se llega a todas. Son tantos pacientes que no se llega a todos ni con el tiempo que tú quisieras ni la frecuencia que tú quisieras. Entonces, pues bueno, es verdad, por lo También tienes que tener ganas de especializarte en esto, porque claro, la ginecología es muy amplia y yo, por ejemplo, el tema de las hormonas, hasta ahora ha sido para pacientes y para médicos un mundo negro, de nadie quería poner hormonas, nadie entonces claro, eso implica más tiempo, implica toda una formación. Entonces, pues bueno, pues al sí, final sí, sí. está más obtenerlo, pero bueno, para Sí, eso intentamos estar aquí y pero ayudar. es necesario, está claro. Y una cuestión que se me ocurre también, para las chicas jóvenes, que yo me encuentro con muchas chicas jóvenes, bueno, muchas, no muchas, pero sí que hay chicas jóvenes con este proceso. Jóvenes hablamos 30 años, 30 y algo años, con ese tema hormonal que estamos hablando que se van a encontrar. Bueno, así de entrada, ¿cómo abordamos eso? De tema de tu especialidad y psicóloga, también tengo otro abordaje, pero concretamente tú, ¿qué les recomendarías a ellas? A estas chicas jóvenes. Yo, bueno, mi mayor consejo, lo primero es el cambio del estilo de vida, porque si has tenido un cáncer hay algo que hay que cambiar seguro, ¿vale? Porque el cuerpo no ha sabido combatir ese crecimiento celular que te ha derivado a un cáncer. Entonces, valorar el estilo de vida, como hemos comentado. Por otro lado, seguir hidratándote y usando la vagina todo lo que puedas, porque esa siempre se va a acabar afectando. Y luego, valorando qué tipo de cáncer es, ir valorando suplementos, pero desde el principio o tratamientos para los síntomas en principio que sean leves, porque cuanto antes trates, o prevengas, va a ser mejor que cuando ya estás fatal, que ahí ya abordar todo eso, pues es mucho más difícil. Y en gente joven es que le afecta muchísimo, porque al final es que están como yo, todavía en pico hormonal, entonces de repente que se vaya eso es como mi vida de repente es otra, me siento vieja y bueno, la implicación que eso conlleva. Por suerte son tratamientos que ellas sí que vuelven a recuperar un poco, entonces esa esperanza la tienen, pero se tienen que trabajar. Se tienen que trabajar mucho porque si no van a perder calidad de vida esos años, por desgracia, de manera importante. Sí, sí, sí. Pero bueno, aparte también van a tener una solución con el tema de que sí, de que es posible esta terapia hormonal y que bueno, que sí que se puede recomendar y poner que está indicada, vamos, que eso es por lo menos. Somos más los que nos estamos especializando y yo creo que hay más opciones de que las obtengan y lleguen a esos tratamientos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Oye, todo muy interesante. No veo ahora mismo por aquí ninguna pregunta más. De momento, a ver, no, nada más. Pues, pues nada, eso también, bueno, decir eso, ¿no? Que me preguntaban también, ¿no? Que qué miedos tenían las mujeres, ¿no? Querías, te había surgido a ti una pregunta de... Sí, porque claro, yo veo solo los cambios físicos y orgánicos, pero la parte emocional ni la tratamos por eso porque no tenemos competencias ni tiempo. Entonces, un poco que puedas hablar de esos principales miedos que tienen, como algún tip si tienes y sobre todo cuándo consultar, porque ya la cosa es algo patológico que tiene que buscar ayuda sí o sí, porque si no sola pues le va a costar mucho llevarlo. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que, mira lo que dice Yolanda, me puse en manos de Patricia y la vida me ha comido, joder, pues nada, me alegro, qué bien. Enhorabuena, Patricia. Yo más, es que es tan satisfactorio este mundo y mejora la calidad de vida de las mujeres Qué, que es muy gratificante. qué bueno. Gracias. Pues, mira, con respecto a los miedos de esta señora,
esto es un mundo. En principio es muy importante la edad, por eso yo hago mucho hincapié en las mujeres jóvenes, porque no es lo mismo que se diagnostique un cáncer de mama a una chica con 30 y años, como con 50 y pico años, con 60. Es que no tiene nada que ver por la trayectoria emocional y personal de cada mujer. Entonces, dependiendo de la edad y de las circunstancias personales en las que ocurra este diagnóstico, pues ya va a ser, bueno, lo va a llevar de una manera u otra. Pero lo primero es el diagnóstico, es siempre es un shock. Hay quien se lo espera más o menos porque ve algunos síntomas que no le cuadran, pero siempre es una parada de esto que es y por qué a mí y por qué ahora y qué he hecho mal. Son unas cuantas preguntas así que son como de miedo, como de culpa, que he hecho mal, porque a mí. Y como tú dices, habrá que cambiar hábitos que han llevado a algo que no ha ido bien y bueno, entonces, como digo yo, la vida que has llevado en parte te ha enfermado, entonces habrá que cambiar cosas para que esto se solucione y te recuperes lo mejor posible. Y después viene el miedo de qué va a pasar, el miedo a la incertidumbre, qué va a pasar con mi familia, si tienes hijos, si tienes hijos pequeños. Uno de los mayores miedos son los hijos. Y de esto se habla muy poco también. Porque las mujeres, bueno, somos mujeres y la parte de maternal, ¿no? De maternidad que tenemos, eso es instintivo. Entonces, lo siguiente que salta es mis hijos. O sea, si tienes hijos pequeños, si tienes hijos grandes, ¿cómo lo van a llevar? ¿Cómo se lo voy a decir? Eso es un mundo y es un mundo que hay que abordar y que hay que tratar, porque es que se puede vivir como muy angustiante, ¿no? Muy angustioso. Después el tema de los tratamientos, ¿van a hacer efecto? ¿No van a hacer efecto? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Voy a ser capaz de llevarlo? ¿Me van a sentar bien? Eso es una consecución de la emocional conforme va avanzando el proceso en cada etapa. Y el miedo es el compañero desde el principio hasta el final, hasta que va aceptando. Pero claro, eso requiere un proceso y depende de cada mujer, es un proceso individual y cada una lo va a llevar y lo va a gestionar de una manera propia, ¿no? Pero dependiendo de cada proceso son todos estos. Y cuando acaban los tratamientos viene el ¿y ahora qué? Y el ahora qué que no se acaba ahí la cosa. Pues porque ya la mujer no es la que era cuando ha empezado con ese proceso. Entonces intentan encontrarse en el trabajo de antes, en las cosas de antes, que ya no van con ella porque ella ya es otra mujer. Entonces hay que buscarse en una nueva versión. Buen Y el consejo. los cambios físicos, que ahí no es poca cosa. Los cambios físicos de, bueno, del pelo, de se gana peso, de, bueno, cambios físicos, como puede ser una mastectomía, en fin. Hay también un mundo, un abordaje que bueno, intenso. Entonces, por el acompañamiento, pues eso, como hablamos también, tendría que ser desde lo principio, desde el ya del diagnóstico, pues bueno, hasta que la mujer logra encontrar su nueva versión y su nueva vida, si reincorpora a una versión nueva de ella, con la aceptación de todo, incorporando esas vivencias a su día a día. Entonces, eso es lo ideal. Afortunadamente se evoluciona y llega, pero claro, cada una tiene su tiempo y su forma y sus herramientas y su manera. Y Claro, que pero qué gran ayuda aportas para eso, es reencontrarte en esa versión tuya nueva, mejorada. es un proceso complejo y además muy personal, que siempre es verdad que hay unas cosas común, pero cada mujer lo vive, como te decía al principio, depende de su bueno, entorno, de su vida, de su edad, de su experiencia, de todo. Pero te digo, yo últimamente lo que me tiene así es las chicas jóvenes porque veo más y ahí veo yo que hay que necesitan este tipo de ayuda, por ejemplo, del tema de las hormonas porque es muy fuerte en ellas, sí. La emocional, porque como a mí me viene de repente es que soy vieja, no, y esto no me lo esperaba. Entonces ese acompañamiento es tan importante para que hagan un duelo al final, porque hay que hacer un duelo a este diagnóstico, un normal y no patológico, y llegar a encontrarse esa nueva versión suya antes de tiempo y mejor. La verdad que sí. Totalmente. No, gracias nos da esperanza para las pacientes oncológicas de vivir con alegría, por supuesto. Por supuesto, la esperanza siempre, es que siempre hay que tener esperanza y positividad. A veces no la ves, a veces no la encuentras, pero hay que buscarla porque siempre aparece y eso es lo principal, está claro, vamos. Bueno, casi sin pelo, sin piel, bueno, eso es parte del proceso, que son cosas que hay que adaptarse, que hay que trabajar, porque eso realmente cuesta, pero como digo, afortunadamente evoluciona. Funciona así.
y todo se puede un poco ir moldeando y volviendo a recuperar Afortunadamente, parcial. sí. Así que Bueno, bien. ¿alguna cosa que tú quieras aportar, que quieras decir? ¿Alguna cosa más? Nada, por ahora ya hemos hecho un buen directo inicial potente, ¿eh? Hemos dado bastante información. Lo que sí vamos a con la página, que no han hecho mucho hincapié en que dejemos la página abajo, así que ahora en la descripción del vídeo cuando quede colgado, pues la dejaremos y ya está. Pues, vale, perfecto. Que es Ujú. de gran ayuda para ellas Sí, sí. y gran desconocida también, que lo tienen ahí a su alcance. Que no, yo no, vamos, no se sabía de la página, más de esa existencia, pues fíjate, oye, que nos llevamos algo. Mm. Ujú. Sí, sí. Muy bien, pues si nadie más nos preguntas, pues bueno, pues lo dejamos por aquí, ¿no, Patricia, o qué? Vale, perfecto. Mm. Bueno, Bueno, ha sido un ratito muy agradable. ¿Eh? Estamos sí, bien. grandes profesionales, muchas gracias, gracias a vosotras. Pues nada, lo dejamos por aquí entonces. Muchas gracias a todas las que habéis estado en el directo con nosotras. Muchas gracias por compartir vuestro tiempo. Va a quedar grabado, así que las que no habéis podido lo vais a poder ver después. Y bueno, cualquier cosa nos decís en los comentarios después, que bueno, que podemos contestar por mensaje. Ya sabéis dónde encontrar a Patricia y dónde encontrarme a mí en las cuentas respectivas de Instagram, que la vais a tener también en el vídeo. Y bueno, hasta un siguiente encuentro. Patricia, muchas gracias. Súper bien todo. Me ha encantado. Nada, a mí también. Un lujo estar aquí contigo. Bueno, pues nada, hasta la siguiente. Gracias. Venga, muy bien. Hasta la siguiente. Chao, chicas.